entre Napoleón Bonaparte y José María Morelos y Pavón. ¿Por qué? También en sus memorias decía Napoleón que él aspiraba a que la posteridad lo recordara no tanto por las más de 40 gloriosas batallas que había ganado, sino por la aportación que había hecho a la ciencia del derecho. Napoleón, afamado estratega militar, es más grande todavía como jurista. Por eso, hace unos cuantos años, se conmemoró en el mundo el bicentenario del Código Napoleónico. ¿Por qué Código de Napoleón? Porque él prohijó aquel primer Código Civil universal, del que abrevaron las legislaciones de todo el mundo occidental. El Código Civil de 1870 en México es copia fiel del Código Napoleónico. El Código Civil de 1928 reprodujo en más de la mitad de sus artículos los preceptos del Código de 1870. Así, el formidable militar Napoleón Bonaparte resultó todavía más inmenso como jurista. No es que él haya escrito, sino que él dio las ideas. No tenía tiempo de estar redactando. Por eso le habló a Enrique Portalis, el afamado jurista francés que dirigió la coordinación de la comisión que elaboró bajo la égida de Napoleón aquel Código Napoleónico. Pero no para ahí la obra jurídica de Napoleón. La encontramos como prueba palmaria en la Constitución del Consejo de Estado. El Consejo de Estado francés, que es el modelo de los consejos de Estado de muchos países del mundo que tienen esta figura jurídico-política. Consejo de Estado. En su papel de primer cónsul de la Revolución Francesa, va a constituir el Consejo de Estado como un órgano consultivo. El año pasado, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, realizamos un seminario internacional sobre la institución jurídico-política del Consejo de Estado. Vinieron de una docena de países donde hay órganos consultivos denominados Consejo de Estado. Desde luego de Francia. En París, la residencia oficial del Consejo de Estado es un palacio enorme y está en funciones. Fue copiado en países de África, en Egipto, en Marruecos, por ejemplo, pero fue copiado también en países europeos, en España, en Bélgica y en nuestro continente. Colombia tiene a la sazón su Consejo de Estado. Un Consejo de Estado que es a la vez tribunal electoral, es simultáneamente tribunal contencioso administrativo, es órgano de consulta. Allí, en el Consejo de Estado, celebramos hace 3 años el segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral en la sede de ese Consejo de Estado, seminario internacional, simposio internacional que inauguró
el presidente Manuel Santos. Esa es la importancia del Consejo de Estado en Colombia. Bien, ¿por qué surge el Consejo de Estado en Francia? Vamos a ver la situación de la revolución a fines del siglo XIX. Ya fue depuesto el rey, ya fue decapitado, ya se expidió la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sirvió de proemio a la primera Constitución francesa en 1789. Pero esta Constitución no satisfizo a los revolucionarios. Por eso hacen una segunda Constitución al final del siglo XIX. Y esta segunda Constitución, en ella se advierte la mano del jurista Napoleón Bonaparte. La Revolución Francesa se ve obstaculizada en su avance por los tribunales. Los tribunales detienen el avance de la revolución y además injustamente protegen a quien demanda a la administración pública con el afán de debilitar al nuevo régimen. Esta situación es evidentemente inadmisible para los revolucionarios. ¿Por qué los tribunales están bloqueando el avance de la revolución? Porque la ciencia del derecho era conocida por muy pocas personas, la mayoría de ellos miembros de la nobleza. Como miembros de la nobleza no pueden ver con buenos ojos el avance revolucionario. ¿Por qué está en manos de los tribunales? Está en manos de la nobleza los tribunales porque son los expertos en derecho. Entonces, la Asamblea Revolucionaria arbitrariamente resuelve prohibir a los tribunales que conozcan de las causas en las que la administración ha sido demandada. Y esto deja a los particulares en estado de indefensión. Es un absurdo que aquel movimiento que pregona la igualdad y la libertad esté coartando la libertad de los gobernados, impidiéndoles tener un instrumento para oponerse contra la arbitrariedad de la administración pública. Y entonces viene a admitirse esa situación que no puede proseguir y se dice: los particulares podrán impugnar las resoluciones de la administración. ¿Ante quién? Ante la propia administración. Había nacido el recurso administrativo. Ese recurso administrativo, que es un medio de defensa actual en prácticamente todos los mundos, prácticamente todos los países del mundo democrático, del Estado de Derecho. El particular tiene la facultad de impugnar la resolución de la administración pública ante la propia administración y decirle: oye, estás equivocada. Entonces, como ahora, la administración pública era proclive a negar
que se hubiera equivocado, que hubiera actuado con arbitrariedad, y sostenía su resolución. Muy pocos casos fueron los que se reconoció que el particular tenía razón. La eficiencia de la medida, la eficacia de la medida era muy reducida. La administración se convertía, pues, como ahora se hace, en juez y parte. No entendió, como ahora tampoco entiende en muchas ocasiones la administración, que el recurso administrativo es un mecanismo que le permite a la propia administración corregir sus errores. Aplicar el proverbio que dice: la ropa sucia se lava en casa. ¿Qué necesidad hay de que otras instancias del poder público se enteren de su torpeza, se enteren de su mala fe? Es mejor que corrija por sí misma antes de que sean llevados a otras instancias. Como fue la resolución de la Asamblea Revolucionaria ante el clamor popular por los pocos resultados que se obtenían mediante el recurso administrativo, resolvió que las quejas de los particulares contra la administración pública se turnaran al órgano consultivo creado por Napoleón, el Consejo de Estado. El Consejo de Estado tomaba conocimiento de aquellas impugnaciones y emitía una opinión para desahogar la consulta que se le hacía. Era una opinión jurídica, y esa opinión se remitía al Consejo de Ministros, el órgano de gobierno que resolvía acerca de aquella impugnación. La integración del Consejo de Estado por Napoleón, con juristas de gran talla, hizo que en 4 décadas ninguna opinión del Consejo de Estado no fuera validada, refrendada por el Consejo de Ministros como resolución final. Esto confirió al Consejo de Estado una fama enorme, y por ello, de ser un órgano de consulta, se transformó en un órgano jurisdiccional de plena jurisdicción. Sus resoluciones ya fueron no opiniones, sino fueron vinculantes, obligatorias para la administración. Así nació el Tribunal Administrativo, lo que aquí conocemos como Tribunal Contencioso Administrativo. Aquí en el Distrito Federal tenemos un Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y el artículo 116 de la Constitución previene que los estados de la República podrán tener tribunales administrativos que no dependen del Poder Judicial, que son autónomos del Ejecutivo, no están subordinados al Ejecutivo, ni tampoco al Poder Judicial, ni tampoco a la administración pública, en pocas palabras. Son independientes, pero presupuestalmente están en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esta es la trascendencia de la actividad jurídica de Napoleón, del jurista Napoleón. José María Morelos y Pavón, cura de Carácuaro, lo nombró brigadier su maestro, don Miguel Hidalgo y Costilla, y le encomendó la insurrección en el distrito de Tecpan
en lo que ahora es el estado de Guerrero. Aquí se da aquel proverbio que dice: el alumno supera, rebasa al maestro. Don Miguel Hidalgo no tenía el talante jurista de don José María Morelos y Pavón. Un jurista innato, de pocos estudios, desarrollado en un seminario en el que era maestro don Miguel Hidalgo y Costilla. Sin mayores luces los profesores, sin mayor preparación. Pero la inteligencia, la grandeza intelectual de José María Morelos se pone de manifiesto en esa obra maestra del constitucionalismo mexicano, que es la que lleva por nombre Los sentimientos de la nación. Su autor, el siervo de la nación, como se autodenominaba don José María Morelos y Pavón. Aquí tenemos, pues, en estas vidas paralelas de Napoleón y de Morelos, juristas inmensos. Aquí tenemos estrategas militares extraordinarios. Así pues, esto me da la razón para sostener que con dos Morelos este país sería distinto. Bien, ya vimos entonces en qué contexto aparece la labor del Congreso Constituyente. Don José María Morelos y Pavón convocó en junio de 2013 a ese Congreso Constituyente, instalándolo en Chilpancingo. Y una de sus grandes preocupaciones fue proteger la actividad del Congreso Constituyente. Convocó elecciones y así resultaron elegidos como diputados al Congreso Constituyente don José María Cos, don José María Lisiaga y don José Sixto Verduzco. Y los suplentes no eran de menor talla. Allí estaba Andrés Quintana Roo, allí estaba, por ejemplo, Carlos María de Bustamante, que van a ser los protagonistas de grandes páginas de la historia nacional, para dirigir la actividad de estos próceres. Se necesitaba uno mayor, y ese se llamaba José María Morelos y Pavón. Su preocupación, que le hizo distraerse de las actividades militares para proteger la tranquilidad, para que el Congreso Constituyente pudiera desarrollar su actividad con reflexión, con meditación, sin angustias. Esta situación le hizo descuidar la ofensiva contra las fuerzas de los españoles, contra los ejércitos capitaneados por José María Calleja, el virrey Calleja, de nefasta memoria y recordación. Por esa razón, estimo yo que se puede advertir el desinterés de Morelos en obtener beneficios personales. Es todo entrega. Es un auténtico patriota. No un patriota de discurso, sino un patriota auténtico.
El Congreso no pudo mantenerse en Chilpancingo, iba a ser un Congreso itinerante, hasta que finalmente, asentado en Apatzingán, pone punto final a su labor y expide aquel decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana en el año 2014. Estamos pues en 1814. Estamos en 2014, en el bicentenario de este documento, de esta primera Constitución mexicana. No tuvo vigencia en la práctica, pero es un modelo en el que han abrevado los congresos constituyentes de años posteriores. Allí abrevó el Congreso Constituyente de 1823-1824, que expidió la primera Constitución Federal Mexicana. Allí abrevó el Constituyente de 1856-57. Allí se inspiró en gran medida el Constituyente queretano en sus sesiones celebradas en el Teatro de la República. Después, la Constitución de Apatzingán, una obra fundamental para el Estado mexicano de Derecho. De ahí la importancia que reviste esta Constitución, de ahí su trascendencia. Vemos que la Constitución ha sido motivo de una copiosa literatura jurídica, muchos libros, muchos artículos publicados en revistas especializadas se han escrito en torno a la Constitución de Apatzingán. Y es sin duda un tema que justifica esa enorme bibliografía que la estudia, que la analiza y que trata de exaltar su calidad. De suerte que considero que los interesados en el Estado de Derecho tienen una lectura obligada de esta Constitución de Apatzingán. ¿De dónde saca el constituyente tantas ideas luminosas en un país atrasado, en un país que no había juristas, que los pocos juristas que había, muchos eran adversos a sus ideas, a la idea independentista? Aquí vemos pues el genio jurídico de sus autores, en especial de su inspirador, de su gran director, de don José María Morelos y Pavón. No estudió José María Morelos y Pavón en la Sorbona, no estudió en Salamanca, no estudió en Toledo, no estudió en ninguna universidad europea como la de Bolonia, la más antigua de Europa. No fue a la universidad, no tenía doctorado, no tenía maestría. Aunque no lo crean, jamás fue a Harvard. ¿De dónde sacó esas geniales ideas? De su genio indiscutible.
Por eso, Morelos es, a mi juicio, el héroe más importante de la etapa insurgente y creo que el héroe más importante de la historia de México. Por esa razón, yo concluyo con mi tributo de respeto, de aprecio, de veneración y de admiración para don José María Morelos y Pavón, y además con mi tributo de admiración y respeto para los constituyentes que hicieron posible la expedición del decreto constitucional para la libertad de la América mexicana. Muchas gracias. Gracias. Por ahí creo que hay alguna pregunta, pero los invito, si alguien no tuvo tiempo de escribir su pregunta y quiere hacer una de viva voz, pues con voz fuerte, por favor, al doctor Fernández, en lo que le paso esta que está por escrito, doctor. Por favor, quisiera hacerles una confidencia. Ando ronco, seguramente no lo había notado. Pero lo que tampoco han notado es que he perdido capacidad auditiva. Fui hace 3 años con un otorrinolaringólogo, porque con mis alumnos tenía problemas para escuchar sus preguntas. Y entonces me hizo una audiometría. Me encerró en una cabina acústicamente aislada, con una ventana de cristales dobles, y me instruyó: tome este cilindro en la mano y cada que oiga un ruido, cualquiera que sea, oprima este botón. Cuantas veces oiga un ruido, oprima el botón. Yo le doy la seña a la hora que empezamos. Ya salió de la cabina, me dejó solo. Y así estuvimos más de 20 minutos. Terminamos y me dijo: aquí están los resultados de su prueba, una tira gráfica con picos para arriba y para abajo. Usted oye perfectamente. Llegué a la siguiente clase con mis alumnos, saqué mi gráfica. Jóvenes, aquí traigo la prueba pericial de que yo escucho perfectamente. Por favor, hablen bien. Y bueno, fue una medida que solucionó en gran parte el problema, porque ya pude escuchar. Pero pasaron otros 2 semestres y más acentuado el problema. Y estos alumnos están peor que los anteriores. Pero fui ya con otro especialista, más sofisticado. Me hizo otras pruebas, además de la audiometría aquella. Me inyectó agua en un oído, agua tibia en el otro. Luego sacó una varita, siga la punta de la varita. Siéntese, póngase de pie, gire en redondo, media vuelta,
siéntese, y en fin, algunas otras minucias. Y me dijo, usted ha perdido 25% de su capacidad auditiva. Le voy a prescribir que utilice un aparato para el oído izquierdo. Lo puede adquirir en esta empresa que está en la calle de Río Ebro, número 57, tercer piso. Ya me dio, oiga, le dije, póngale el teléfono, por favor. Ya me puso los teléfonos y puso las características del aparato que yo, según él, debería de usar. Y precavido yo, hablé a la empresa, le dije, oiga, ¿cuánto cuesta el aparato de estas características y esta marca? 30,000 pesos, masiva. ¿Ese es para el oído derecho? Sí. Y para el oído izquierdo, otros 30,000 pesos, masiva. Caramba, si compro uno solo, me va a dar tortícolis porque voy a tener que andar oyendo. ¿Cómo dijo? Y acá no oiría nada. Necesito estar en estéreo. 60,000 pesos masiva. Caramba, no. Casi 100,000 pesos. Entonces fui con mi grupo y les dije, ya era otro grupo, jóvenes, tengo este problema, lo comparto con ustedes. Me han detectado una pérdida de capacidad auditiva del 25%. Y me han dicho que para corregir eso tengo que adquirir 2 aparatos que cuestan 96,000 pesos. Apelo a su generosidad para que yo me ahorre estos 96,000 pesos. ¿Cómo? Hablando más fuertecito. Sí, todos nos entendemos. Y vieran qué generosos. No he comprado el aparato, no lo he necesitado para mis clases. Entonces, apelo a la generosidad de ustedes para que yo los pueda escuchar sin ir a comprar el aparato y pueda saber qué es lo que me preguntan. Pero antes, por favor, permítanme hacer una precisión. Hace ya muchos años me invitaron en el sistema de transporte colectivo Metro a dar una conferencia sobre el servicio público de transporte masivo, su marco jurídico. Ya fui, había una gran cantidad de empleados del sistema de transporte colectivo Metro y estaba en primera fila un señor con una libreta y me veía y estaba tomando apuntes, muy atento. Y entonces cuando concluí, dijo el moderador de la sesión, si desean alguna pregunta, pueden hacerlo, el expositor está a sus órdenes. No terminaba de decir cuando aquella persona que estaba en primera fila casi brincó, como movido por resorte. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Dígame usted, Carlota Corday mató a Marat por despecho o por cuestiones ideológicas. Y yo nunca había intentado meterme en la vida íntima de Carlota Corday, no sabía. Y desde entonces tomo esta precaución.
pueden hacer preguntas sobre lo que hoy he hablado. Soy todo oídos. Sí, pero él quería hacer anteriormente Guillén de la Paz, que fue anterior a Primo Verdad, aquel que quiso poner la independencia de México en manos del rey de Holanda, Guillén de la Paz. ¿El amparo? Guillén de la Paz. En afán de ahorro, le paso el micrófono. Le pregunto sobre Guillén del Amparo. Pues si usted es amigo de él, le voy a suplicar que me lo presente porque yo no lo conozco. Pregunta: ¿por qué dice que la Constitución de 1814 no tuvo vigencia en la práctica? Les comentaba, la labor de aquel constituyente fue itinerante, porque estaban perseguidos por las fuerzas reales, por las fuerzas españolas, por los ejércitos de Calleja. Entonces, cuando finalmente, en un respiro, pudieron terminar la Constitución y expedir aquel decreto, pues no tuvo trascendencia en la realidad, porque los espacios que hoy ocupaban las fuerzas insurgentes, mañana ya estaban en poder de los españoles. Entonces, por esa razón, no pudo tener vigencia. Y a este respecto, yo voy a hacer una reflexión acerca de la norma jurídica. La Constitución es un conjunto de normas jurídicas. Las normas jurídicas son preceptos abstractos, generales, impersonales, obligatorios y coercitivos. Se distinguen de las normas morales, que también son generales, abstractas, impersonales y obligatorias, en que las normas morales no son coercitivas, son como llamadas a misa. El que quiere las atiende y el que no, que no. Bueno, entonces las normas jurídicas, como las de una Constitución, se caracterizan en última instancia por su coactividad. Es decir, que sus preceptos habrán de cumplirse con, sin y aún contra la voluntad de los afectados. Son coercitivas. ¿Y quién le da ese talante coercitivo a la norma jurídica? El Estado. El Estado, con el imperio de su fuerza, con el monopolio de la fuerza pública, va a hacer cumplir el derecho, va a hacer cumplir la Constitución. Pero aquí tenemos que era un Estado que no terminaba de nacer, estaba en gestación. No pudo hacer coercitiva la norma o las normas contenidas en la Constitución. Por esa razón digo, no tuvo vigencia en la práctica.
La Constitución al final dice que será obligatoria para todo el país, pero esa obligatoriedad es ilusoria. Bueno, como ustedes lo han podido constatar, es un privilegio disfrutar de los conocimientos de don Jorge Fernández Ruiz, a quien le agradecemos profundamente que acepte venir a estar con nosotros e impartir este curso. Yo quisiera aquí aclarar porque algunos de ustedes dirán, bueno, pues a ver qué pasa, pónganse de acuerdo. En efecto, hay diferentes posiciones respecto a lo que don Jorge acaba de decir. En el Archivo General de la Nación están documentos que invocan a la Constitución de 14 y por esa razón es que los historiadores, fíjese don Jorge, aquí tenemos una discrepancia, los historiadores consideramos que sí tuvo vigencia porque se apelaba a esta norma en las zonas liberadas, y es lo que han dicho muchos de los expositores en este curso. Sin embargo, yo entiendo y respeto desde luego el decir de don Jorge Fernández Ruiz, experto constitucionalista, en cuanto a que, pues sí, el Estado se estaba constituyendo, no había forma de que se hiciera coercitivo, o sea, no tenía las fuerzas como para imponerse. Desde esa perspectiva jurídica, pues entonces para algunos hay discrepancias. Don Héctor Fixamudio, en el último libro que acabamos de publicar, sí considera que tiene vigencia. Hay quienes no lo consideran así, por ejemplo, otros distinguidos constitucionalistas, igual que don Jorge, no lo consideran. ¿Por qué? Porque le falta esta característica fundamental, sí, desde luego. El Estado no está consolidado, pues el Congreso anda a salto de mata. Morelos, bueno, pues primero tiene victorias, pero luego empiezan las derrotas, y entonces en esa situación, pues ciertamente es muy difícil. Está en proceso de formación el Estado. Y esto, bueno, pues lo digo para quienes pudieran pues estar confundidos con dos interpretaciones distintas, que son las visiones, pues que cada una tiene su parte de razón. ¿Pero, qué le parece? ¿Sí? ¿Salió adelante? Eso me pasa por no tener el monopolio de la verdad. Lo estoy tratando de conseguir. Como prueba palmaria en la Constitución del Consejo de Estado. El Consejo de Estado francés, que es el modelo de los consejos de Estado de muchos países del mundo que tienen esta figura jurídico-política. Consejo de Estado. En su papel
de primer cónsul de la Revolución Francesa, va a constituir el Consejo de Estado como un órgano consultivo. El año pasado, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, realizamos un seminario internacional sobre la institución jurídico-política del Consejo de Estado. Vinieron de una docena de países donde hay órganos consultivos. Por las más de 40 gloriosas batallas que había ganado, sino por la aportación que había hecho a la ciencia del derecho. Napoleón, afamado estratega militar, es más grande todavía como jurista. Por eso, hace unos cuantos años, se conmemoró en el mundo el bicentenario del Código Napoleónico. ¿Por qué Código de Napoleón? Porque él prohijó aquel primer Código Civil universal, del que abrevaron las legislaciones de todo el mundo occidental. El Código Civil de 1870 en México es copia fiel del Código Napoleónico. El Código Civil de 1900 denominados Consejo de Estado, desde luego de Francia. En París, la residencia oficial del Consejo de Estado es un palacio enorme y está en funciones. Fue copiado en países de África, en Egipto, en Marruecos, por ejemplo, pero fue copiado también en países europeos, en España, en Bélgica y en nuestro continente. Colombia tiene a la sazón su Consejo de Estado, un Consejo de Estado que es a la vez tribunal electoral, es simultáneamente tribunal contencioso administrativo, es órgano de consulta. Allí entre Napoleón Bonaparte y José María Morelos y Pavón. ¿Por qué? También en sus memorias decía Napoleón que él aspiraba a que la posteridad lo recordara, no tanto 128, reprodujo en más de la mitad de sus artículos los preceptos del Código de 1870. Así, el formidable militar Napoleón Bonaparte resultó todavía más inmenso como jurista. No es que él haya escrito, sino que él dio las ideas. No tenía tiempo de estar redactando. Por eso le habló a Enrique Portalis, el afamado jurista francés que dirigió la coordinación de la comisión que elaboró bajo la égida de Napoleón aquel Código Napoleónico. Pero no para ahí la obra jurídica de Napoleón. La encontramos